¡Boom! Guapísimo, ¿verdad? Muy buenas a todos, chicas y chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo episodio de repintado de figuras anime, con Axis Repaint, con quién si no. En este episodio finalizaré la figura de Sanji de One Piece con su Diable Jumper. En este vídeo pintaré la cabeza, las manos, accesorios como la corbata y la camisa, el OSL y un par de líneas negras en algunos puntos. Así que nada, chicos, si estáis listos, vamos a por ello. Primero comenzaré con el color base de la piel. Para ello utilizo mi técnica secreta para obtener un color de piel natural, que no es más que la combinación de marrón rojizo 70-985, naranja intenso 70-851 y un blanco cualquiera. Como os he comentado en otros vídeos, el que no quiera complicarse con mezclas de colores puede recurrir a la piel de elfo 72004 o al piel cadmio 72099. Este último hallazgo tiene un tono interesante para la piel. No es tan amarillo como el piel de elfo, pero está bien. Así que nada, vamos después con la camisa. Con el color naranja fuego 72008 pinto el color base de la camisa, aunque cualquier color naranja que tengáis será válido. Lo único importante es que tenga base de blanco. Y ahí tenéis la camisa tras dos capas de naranja. Ahora con el amarillo intenso 70915 pinto la capa base del pelo. Con un par de capas será suficiente. Aparte también pinté el color del negro de la corbata. Ahora, utilizando los mismos colores que gasté para la piel, pero añadiendo más marrón rojizo a la mezcla, pintaré la sombra de la piel. Como siempre, intentando pintar líneas rectas. Y, como no, dándole todas las vueltas a la figura que haga falta para facilitaros el pintado de la figura. Y ahí tenéis el resultado de la sombra de la piel de la cara. Y ahora pues vamos a por las manos. La verdad es que antes de ponerme a pintar debería de haber arreglado un poco la figura, ya que tiene muchos restos del molde y en las manos se ve claramente. Aunque bueno, lo normal es que no te pongas a mirar la figura a unos 10 centímetros de distancia. Y ahí tenéis las manitas con sus sombras. Ahora, añadiendo más blanco a la mezcla inicial para de la piel, me dispongo a pintar la luz de las manos y la cabeza. Esto será un proceso rápido, ya que en esta figura no hay mucha piel que pintar.
Bueno chicos, ahora vamos a por lo más complicado, los ojos. Mezclando negro y blanco consigo un gris clarito que me servirá como capa base para el ojo. Y ahora añadiendo más blanco a esa mezcla anterior, perdón por el desenfoque, pinto la parte inferior de los ojos, que será la que estará más iluminada. Y ahora con negro pinto el borde del ojo, las cejas, en este caso una porque la otra está cubierta por el pelo, y la espiral que tiene en la frente. Ahora con rojo escarlata, que es el 72012, pinto el iris del ojo. Aquí ya os recomiendo que saquéis vuestro mejor pincel, las cosas se van a complicar un poquito. Lamento que no se vea de frente, es muy complicado pintar un ojo y la verdad es que no puedo prestar atención a la cámara en ese momento. Aprovechando el naranja intenso que tenía ahí en la paleta, mezclado con el rojo escarlata, voy a pintar la parte inferior del iris. Y ahora reduzco el área a pintar del iris, pero ahora solo con el naranja intenso. Y aprovechando el amarillo intenso, lo mezclo con el naranja y vuelvo a pintar en la parte inferior del iris, pero aún todavía más para abajo. Pero siempre, como digo, reduciendo el área a pintar. Y ahora con otro amarillo más intenso todavía, el amarillo limón 70952, para rematar el iris con un par de puntitos. Y ahora con blanco le pinto un par de puntitos blancos simulando un reflejo. Fuera de cámara también pinté la pupila del ojo con negro. Y ahora añadiendo blanco al amarillo intenso, pinto la luz del pelo. Y ahí tenéis la primera luz del pelo. Para hacer más interesante el pelo, le he pintado otra luz, pero esta vez solo con blanco puro, a modo de reflejo. A la mezcla de la luz de la piel que tenía anterior, le añado un poco de blanco y pinto las uñas de las manos que me las había dejado sin pintar. Ahora con marrón rojizo y naranja fuego, pinto la sombra de la camiseta. Y llegó la hora. ¿Qué hora? La de suscribirte si todavía no lo estás. Y darle al like si el vídeo te está gustando. Bien, ahí le tenéis la sombra de la camisa acabada. Ahora con un gris pinto la primera luz de la corbata.
ahora con un gris, añadiéndole un poquito más de blanco al gris anterior, le pinto una segunda luz más Aprovechando el naranja fuego y amarillos que tengo en la paleta, los mezclo para pintar la luz de la camisa. Y ahí tenéis la camisa con su luz y sombra. Y ahora, pues aprovechando algunos de los colores básicos que hay en la paleta, pinto el cigarrillo. Ahora con marrón dorado 70-877 mezclado con un poco de negro, pinto el color base de los botones de la chaqueta. Y con este mismo marrón pinto pero solo con el marrón pinto la primera luz de los botones. Añadiéndole un poco de amarillo anaranjado que tenía en la paleta, le añado otra luz más a los botones. Y añadiéndole un poco de blanco a la mezcla anterior, le doy otra luz. Y para rematarlo, le añado unos puntitos blancos, como si fueran reflejos. Bueno, vamos a por el OSL, el famoso Object Source Lighting. Para ello, primero cojo blanco puro y pinto todas las zonas donde la luz del fuego vaya a iluminar. Básicamente es mirando la figura desde abajo y viendo, pues eso, dónde podría el fuego iluminar, ya sea en la chaqueta, en la mano. La otra forma de verlo también es poner la figura debajo de la lámpara y ver dónde se proyectan las sombras. Pues en esas sombras es donde tendrás que pintar de blanco. Y aquí tenéis todas las zonas pintadas. Ahora con el fluorescente rojo 72-157, fluorescente naranja 72-156 y una pizca de fluorescente amarillo 72-103, consigo un tono adecuado para la iluminación del fuego. Ahora simplemente hay que pintar sobre las zonas que ya hemos pintado anteriormente de blanco. Fácil, ¿verdad? Para que se quede homogéneo he tenido que pintar unas 2-3 capas, dependiendo de la zona. Y ahí tenéis todo el OSL pintado. Ahora el efecto de la luz del fuego es mucho más creíble.
Y que casi se me olvidaba, vamos a por el humo. Para el humo únicamente pintaré con un gris clarito en las zonas inferiores. Así generaremos un poco de contraste para que no se quede solo en blanco. Colocado, compruebo si me gusta el efecto y repaso algunas zonas con blanco. Bueno, listo el humo, vamos a por las líneas negras. En esta figura, al tener el traje negro, no hay mucho que hacer, la verdad. Así que únicamente marcaremos líneas negras en las conexiones entre los distintos objetos de la figura, como por ejemplo entre la chaqueta y la camisa, entre la camisa y las manos, camisa y corbata, etc. Y aprovechando que estamos con el negro, le pintaré el interior de la boca, una simple línea, y la perilla. Y por fin, se acabó, chicos. Aquí tenéis el resultado final. ¿Qué os ha parecido? Espero que os haya gustado este último tutorial de repintado. Si así es, dejádmelo saber en los comentarios, así como dudas que os surjan. No os olvidéis, por favor, de darle al like, a la campanita y suscribiros si todavía no lo estáis. Todavía no sé cuál va a ser la siguiente figura que pintaré. Puede que caiga el Vegeta Ozaru, alguna de Naruto o One Piece, ya veremos. Así que nada, chicos, sin más, os doy las gracias por apoyar mi canal y ver mis vídeos al completo. Nos vemos en el próximo tutorial. Un saludo a todos.